¿A la luz o con la luz de qué herramienta podemos comenzar a interpretar la Biblia? Vamos a Apocalipsis, vamos a los Evangelios, vamos a las cartas paulinas, a las cartas apostólicas y empezamos a patinar en algunas interpretaciones. Se nos habla de algo, pero no tenemos una base, un fundamento para poder filtrar esa palabra, para poder filtrar esa cita, ese versículo, ese contexto, esa historia, esa narrativa y poder pues obviamente interpretarlo de manera más firme, más clara y más precisa. Me he estado encontrando esta semana que está recorriendo ya unas interpretaciones bastante complejas, bastante confusas y bastante desviadas de la verdad respecto al libro de Génesis y respecto a algunas partes de los evangelios, incluso Apocalipsis. Personas que salen a decir que antes de Adán hubo otra civilización, personas que salen a decir que cuando Caín y Abel existían ya habían más personas en el mundo, etcétera, etcétera. Esos errores que son fatales y que pueden afectar toda la interpretación bíblica doctrinal, porque estamos partiendo de una base que no es sólida, de una base que no es firme, de una interpretación personal y no una interpretación espiritual. Y partiendo de esos principios, dar una interpretación bíblica, dar una visión bíblica, y más cuando hay muchas personas sin un conocimiento fundamental, que no son estudiosos de la Biblia, a quienes queremos ayudar, a quienes queremos servir, podemos estar cometiendo un error contraproducente y un error fatal. Tanto para nosotros porque le estamos añadiendo a la palabra de Dios o quitando a la palabra de Dios o torciendo la palabra de Dios, como para las personas que nos oyen que se van a hacer una imagen, una idea equivocada de lo que la palabra significa. Como siempre, la meta de este canal, el mensaje a la Odisea, acá en YouTube y para las demás plataformas donde se comparte este video, la meta siempre es traer palabra viva, palabra explicada, conforme al Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de todos los oyentes, sea que estés escuchando acá, viendo este video por conocimiento, por entendimiento, por razonamiento, lo que sea siempre para ayuda y para edificación. Esa herramienta, ese recurso, ese valor que añade al conocimiento de la Biblia, que te va a dar una base para tú continuar adelante entendiendo de manera más amplia, más completa y más profunda la palabra de Dios, se llama o es llamada por la mayoría de teólogos la ley de la primera mención. Cuando yo la empecé a conocer y la empecé a manejar en mi estudio bíblico, me dio unas herramientas y una comprensión que antes no tenía del texto. Porque seamos sinceros, todo entendimiento, toda comprensión siempre debe partir de una base real, con unas herramientas y unos recursos a disposición. Lo he dicho en otros videos anteriores de este canal, cuando nos acercamos a la Biblia como un libro más, como un libro de historia, como un libro científico, como un libro meramente teológico, etcétera, etcétera, y no con un respeto, una reverencia y un entendimiento abierto a lo que el libro tenga que decirnos, generalmente siempre vamos a cometer errores interpretativos, errores deductivos, etcétera, etcétera, y vamos a terminar en una comprensión que no es la que debería ser. Entonces, dejo con ustedes este video. Agradezco en el caso de YouTube y las otras redes, las personas que han compartido el material, que lo siguen compartiendo, que se siguen añadiendo, suscribiéndose a YouTube y que siguen pues obviamente dando este apoyo para que este material llegue a muchas personas. Bienvenidos todos, ya comenzamos. Sean todos ustedes muy bienvenidos para este estudio, para este tema tan interesante. Vamos a estar usando únicamente la traducción bíblica Reina Valera de 1960, que es quizá una de las más usadas a nivel planetario. Entonces, vamos a estar hablando de la ley de la primera mención. La ley de la primera mención nos dice algo muy interesante para que lo podamos entender todo. Como se comenta algo, como se habla, como se profetiza o como se narra algo por primera vez, ojo, por primera vez, generalmente de esa manera se llevan a cabo o se lleva a cabo esa situación o las situaciones vinculantes que dependen de ello, que se parecen a ello, que ahí se estaba narrando, que ahí se está profetizando en el futuro. Es como el principio. Es como la forma, la manera que se va a usar para que ese tema que se trató se desarrolle en el tiempo por venir.
Entonces, vamos a ver esa manera y de esa forma vamos a entender mucho más la Biblia. Si tú estás estudiando algo del Nuevo Testamento o de algún libro incluso del Antiguo Testamento, profetas mayores, menores, los salmos, etcétera, tema Apocalipsis, cartas apostólicas, toda esta parte, pero hay algo que no cuadra, como que no entiendes cómo debería ser, la solución está que te busques en lo largo y ancho de la Biblia donde ese tema se habló por primera vez. Cuando hacemos eso, nos ahorramos tiempo y grandes problemas de interpretación bíblica. Cuando yo entendí la ley de la primera mención y la empecé a usar, créeme que muchas cosas del Nuevo Testamento, de la gracia, del Evangelio, de la salvación, se pusieron y abrieron de par en par delante de mi entendimiento, por lo cual yo alabo y le doy gracias a Dios. Voy a usar solamente 3 ejemplos de la ley de la primera mención, al menos la parte explícita. Siempre en la Biblia hay partes donde deja algo explícito, algo implícito, algo que no vemos a primera vista, pero que está ahí. Quizás alguna persona pueda venir y te agradecería si de pronto tú en los comentarios de YouTube o en la red social que estés puedas dejarme de pronto algún versículo, alguna pregunta, alguna duda al respecto. Con todo gusto, si es necesario, si lo amerita, estaré haciendo un video más adelante para dar respuesta a tu pregunta en el caso de que sea necesario hacerlo a través de un video. Entonces, vamos a ver acá algo interesante, que es la primera mención del vocablo que nosotros usamos actualmente para referirnos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver la base en la cual se empieza a interpretar esto. Si nos damos cuenta, en el libro de Génesis es donde van a estar la mayoría, por no decir prácticamente todas, las primeras menciones de lo que se desarrolla a lo largo de todo el resto de la Biblia, incluido Apocalipsis. Bien, así que vamos a ver la Trinidad como el primer punto de los 3 que vamos a tratar en este video. ¿Dónde está la primera mención? Algunos podrían referirse a Génesis capítulo 1, versículo 2, que lo tenemos acá, como la primera mención de la Trinidad. Pero si nos damos cuenta, acá al menos explícitamente solo habla de 2. Habla de Dios y del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, del mar. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este tiempo la tierra estaba totalmente cubierta de agua, no había tierra seca. Y aquí nos está hablando ya de 2 personas de la Trinidad, Dios y su Santo Espíritu. Hago un paréntesis porque siempre esto, yo creo que las personas que tienen un conocimiento espiritual básico pueden darme la razón. Siempre que voy a iniciar a grabar, hay ruidos extraños, hay ruidos externos, se alborotan las mascotas, los perritos de acá de la cuadra, empieza a pasar gente en carro a toda velocidad, etcétera, etcétera. Y eso yo ya estoy acostumbrado. Y eso tiene que ver una implicación espiritual, lo cual no vamos a hablar en este momento. Entonces vemos acá que ya hay 2. O sea, si nos damos cuenta, acá ya está hablando de Dios y el Espíritu de Dios. Espíritu en mayúscula quiere decir que se está refiriendo a una persona. Eso está en la clase de primaria de la escuela básica de una persona. Cuando vamos a la escuela primaria nos enseñan que siempre la persona debe ir con letra mayúscula. Cuando nos estamos refiriendo a una persona, siempre va en mayúscula la primera letra. Entonces, se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Pero si nos vamos al versículo 26 de este mismo capítulo de Génesis, vamos a encontrar algo implícito, algo realmente espectacular. Versículo 26 lo tenemos acá. Y el versículo dice, entonces dijo Dios. ¿Ok? Dios mismo lo dice. Hagamos al hombre. Hagamos es cuando estamos hablando con un grupo de personas. No está hablando a los ángeles, no se está refiriendo a los ángeles de ningún rango, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, no. Se está refiriendo a la capacidad de la creación. Hagamos, participemos en algo. Como cuando tú estás con 2 compañeros más, haciéndolo humanamente, un ejemplo, haciendo un trabajo para la universidad, para el colegio, lo que sea, y tú dices, ok, hagamos
una cartulina para la presentación. Hagamos una maqueta. Sí, es porque vamos a participar en esa creación, vamos a participar en ese propósito, unos de una manera y otros de otra. Entonces dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. 2 veces, conforme a nuestra semejanza. Y si lo queremos ver de esa manera, y yo siento paz en la interpretación de este versículo de esa manera en el espíritu, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si lo queremos ver así, podemos usar el versículo 2 de Génesis 1 para entender que ya vemos que al menos el Espíritu Santo no puede ser desechado como una fuerza, como Dios mismo en su título como Padre, sino como Espíritu Santo. Porque es que cuando empezamos a sacar versículos de contexto y a confrontar todo este tema, es donde sale el tema de unitarismo, lo que se llaman los Jesús solos, porque hay unos que dicen que Dios es y ya pare de contar. Y otros que dicen que Cristo es Dios mismo y que como tal el Padre es Jesucristo mismo, entonces como tal el Padre no existe, sino que existe Cristo que viene a ser Padre. Unas complicaciones doctrinales terribles que pueden poner en riesgo la salvación de las almas, porque estamos tergiversando y haciendo caso a interpretaciones oscuras e incorrectas de la palabra de Dios. Entonces, no vamos a entrar en profundidades teológicas, porque el tema de este video, y yo soy muy respetuoso porque aprendí a ser panelista en el caso de conferencias y en el caso de discursos y diálogos. No vamos a entrar en la interpretación teológica de los términos y todo esto. Lo que quiero que tengamos es la herramienta para estudiar la Biblia. Entonces ya vemos una herramienta de la primera mención. Estamos hablando de la primera mención de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como digo, si dices, bueno, pues en el texto original, la otra versión dice otra cosa, te conflictúas con este texto, puedes usar el versículo 2, que está Dios y está su Santo Espíritu. Si dices, no es suficiente, ok, puedes irte a Génesis 24, donde está Abraham como un tipo del Padre, donde está el siervo de Abraham como un tipo del Espíritu Santo y está Isaac como un tipo del Hijo del Dios viviente, Jesucristo mismo. Y vemos incluso en el contexto de Génesis, donde Abraham va a ofrecer a Isaac su hijo en sacrificio, siendo un tipo de Cristo. Y toda esta parte vemos realmente que nosotros somos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, especialmente en la parte de Hebreos, donde habla de que nosotros somos pues el linaje de Abraham por la fe. Entonces, si nos damos cuenta, Abraham es un tipo del Padre. Y si lees el capítulo 24 con entendimiento, orando al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que es un tipo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia que viene siendo la esposa que es llevada para su encuentro con Isaac por el siervo de Abraham que viene siendo un tipo del Espíritu Santo. Si eso no es suficiente, ahí sí ya lo lamento mucho, pero ya es un tema de tu mente, un tema de la dureza de tu corazón que no quieres entenderlo. Me da mucha pena, pero Dios nos habla de manera directa. Conmigo al menos lo ha hecho y Él siempre le habló a la gente de manera clara, directa y concisa. Eso sería lo que vendría siendo la mención, la primera mención de la Santísima Trinidad. En consecuencia, todo lo que la Biblia cita sobre la Trinidad o sobre Jesucristo o sobre el Espíritu Santo está queriendo decir que han existido desde siempre, eternamente, y por lo tanto están involucrados en toda la obra creadora y en toda la obra redentora. Entonces lo que se habló aquí, que participaron en la creación, ¿sí? En la creación del universo y del hombre, están a lo largo de toda la Biblia. Esa es la primera mención. Se nombra y por consiguiente esa es como la regla o la manera en que se va a tratar a lo largo de toda la Biblia. ¿Sí? No va a cambiar, ¿sí? No va a finalizar la Biblia diciendo que fue un engaño, que fue una mentira y que solo era uno, que solo eran dos. No. Hasta el final, que es el libro de Apocalipsis, nos habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí empieza la primera mención.
Por eso a partir de acá ya podemos entender qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia, sin importar lo que pensemos, lo que opinemos, lo que consideremos, la Biblia es clara en esa materia. Vamos a ver una segunda parte que sería la primera mención de lo que vendría siendo la caída o el pecado y lo que involucra esa narrativa de la caída en adelante es lo que aplica a todo ser viviente, especialmente obviamente al hombre. Y acá lo tenemos. Génesis 2 versículo 17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, acá dice comeres, es un error en la descripción de la Biblia, pero en la versión impresa no existe este error, por si alguien lo notó, alguien más lo notó. Bien, para que lo tengamos claro. Entonces nos está hablando de la primera mención de lo que tendría que ver con el pecado que vendría siendo desobediencia. O sea, yo te doy una instrucción, si tú la desobedeces, estás pecando y ese pecado traerá como consecuencia la muerte. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta, y si queremos hacer interpretación de todo lo que amartiología, que es la interpretación del pecado viene siendo y todo este tema, podemos empezar a ver que esta es la primera mención de lo que vendría siendo el pecado. La desobediencia traería como consecuencia muerte. Hoy vemos que la muerte pasó a todo ser humano y a todo ser viviente. No existe ser viviente que sea eterno. Así sea que duren siglos, lo que tenga que durar van a tener que morir. Aún en los microorganismos y toda esta parte. Entonces, como consecuencia, el hombre, al ser el número uno en la creación, porque era el que estaba arriba de la creación, era la cúspide de la creación, era el sello de Dios en la creación, solamente al caer todo lo que estaba bajo su autoridad, solamente fue contaminado por el pecado. ¿Y qué vino como consecuencia? La muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces, esa muerte no solamente es la muerte física del cuerpo, es la separación de Dios. Por lo cual es necesario que Cristo viniera para restituir al hombre a la gloria que se perdió en Adán. Entonces, no vamos a hablar del tema, esto es tema para otro video, pero quiero que veamos la ley de la primera mención del pecado. Y así como se mencionó aquí, a lo largo de la Biblia se habla del pecado, muerte. El pecado es desobediencia, es errar el blanco, errar la señal que Dios puso, darle hacia un lado, hacer otra cosa, nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, etcétera, no conforme a Dios es errar el blanco, y eso es desobediencia, y esa desobediencia ya de por sí ya tiene marcada la muerte encima, y tiene que venir el arrepentimiento para restablecer en Cristo Jesús la comunión del hombre con Dios. Bien, de lo contrario, estamos totalmente muertos y perdidos, separados de Dios espiritualmente. Y al partir de este mundo, pues nada más quedará la condenación, porque solo hay una manera de restablecer esa relación y es a través de la cruz de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús mismo. Entonces, aquí está la primera mención del pecado. Entonces, si alguien viene a decirte, no, la muerte ya existía cuando Adán fue creado, no. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la primera mención del pecado? Si tú quieres profundizarlo más, pues puedes irte a la parte de Génesis 6, donde nos habla todo el tema del diluvio, toda esta parte, y nos vamos a dar cuenta que definitivamente esta es la primera mención de lo que pecado significaba. Pecado trae consecuencia la muerte. En Romanos nos dice claramente, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el pecado, la desobediencia, ya lo está hablando en el Nuevo Testamento. Más de 4000 años después, Dios vuelve y lo recalca. La consecuencia de la desobediencia es la muerte. Entonces acá vemos la primera mención de lo que vendría siendo el pecado. Con base en esto podemos interpretar todo lo que en la Biblia en adelante se refiera al pecado. El tercer y último punto de esta ley de la primera mención, que al menos vamos a ver en esta enseñanza, es acerca de Jesucristo, es acerca de la redención en Cristo Jesús, de la salvación, de su obra, de lo que Él iba a hacer en el tiempo por venir y lo que se narra de Él a lo largo de toda la Biblia. Y eso lo vamos a ver también aquí en Génesis, como ya muchos de ustedes lo habrán presupuesto, Génesis 3:15. Y acá lo tenemos. Y nos dice,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y acá vemos algo maravilloso. La mayoría de teólogos, la gran mayoría estarán de acuerdo conmigo, y personas que han leído la Biblia o que han escuchado alguna enseñanza sobre el pecado, sobre la promesa de Jesucristo y toda esta parte maravillosa, pues sabrán que siempre se cita esta como la primera profecía de Jesucristo mismo. De manera tal que aquí hay algo interesante. Quiero que me presten atención acá, por favor. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, está hablando a la serpiente y a la mujer. O sea, están comparando y hablando, Dios mismo está hablando de la serpiente hacia la mujer. Y dice, y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Vemos en los evangelios, en el final de los evangelios, que se narra, y a lo largo de la Biblia, incluso en Salmos, en Isaías, en varios de los profetas menores incluso también, sobre lo que vendría siendo la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y pasó exactamente así. ¿En qué sentido? Satanás hirió a Cristo porque Cristo mismo lo permitió. Recordemos que la palabra es muy clara en decir que Él se despojó y se entregó a sí mismo porque era la única manera de salvarnos de la ira venidera, ¿sí? No fue porque Satanás tenía poder sobre Cristo para matarlo, sino que mismo Cristo dio su vida, ¿sí? La entregó, se entregó a sí mismo. Y de cierta manera Satanás fue el que propició a través de Judas Iscariote el tema de que lo entregara y toda esta parte, y eso la Biblia es muy clara en eso. Y Cristo, o sea, fue herido por Satanás. Pero ¿qué sucede? Resucita al tercer día y le da un golpe directo a la cabeza de Satanás, porque redimió a toda la humanidad que creyó en él antes de Cristo, los profetas, los patriarcas, toda esta parte y todas las personas que murieron con la mirada en Cristo, y todos nosotros hasta el tiempo del fin. Todo el que mire hacia Cristo con corazón sincero, se arrepienta y le confiese como su único y suficiente Salvador, también está sobre Satanás. Participa de esa derrota de Satanás, de esa victoria de Cristo sobre Satanás, una vez y para siempre. El golpe fue mortal. El golpe de Cristo fue, como dice acá, a la cabeza de Satanás. Le arrebató las llaves del reino de la muerte. Le arrebató el poder de la muerte. Le arrebató la creación entera. De manera tal que Satanás actualmente es un ocupante ilegal de la creación. Hasta que llegue el tiempo del fin, como ya lo hablé en la enseñanza completa de Apocalipsis que está en el canal de YouTube, así realmente fue. Cristo ya redimió la creación y Satanás es un ocupante ilegal como consecuencia del pecado y de la humanidad que no va a querer arrepentirse hasta que venga el tiempo del fin y Dios determine el fin del pecado y el fin de la maldad de este mundo para una nueva creación. Entonces acá vemos que el golpe se cumplió exactamente. Ahora, algo interesante que quiero que quizás no sé si se han dado cuenta. Acá dice la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Si ustedes han estudiado algo de lo que tiene que ver con la genética o la ciencia o como se llame, que tenga que ver con la engendración o con el embarazo, sabrán que la mujer no tiene simiente. La simiente viene de semen. ¿Y quién produce el semen? El varón. Por eso vemos en María, cuando era virgen, que vino y la visitó el ángel, que vino y le dijo que el Altísimo te cubrirá con su sombra y el Espíritu Santo traerá básicamente que ella conciba. Entonces vemos que el Hijo que fue colocado en el vientre de María vino del Padre. O sea, no fue engendrado por María, si así se quiere que lo entendamos, como para valga la redundancia, sino que fue engendrado por el Padre. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Proféticamente hablando, Dios mismo, el Padre mismo, engendra a Cristo Jesús, porque la simiente solo podía venir de la parte del varón, de la parte de Dios, porque la mujer no tiene simiente, es el varón, el hombre.
Y cuando vemos estos detalles tan pequeños en la Biblia, nos damos cuenta que aquellos que hablan de la Biblia, que es un libro pasado de moda, que es un libro ridículo, que es un libro etcétera, etcétera, es gente que habla porque tiene boca. Es gente que no tiene entendimiento, que habla humanamente y no en el entendimiento espiritual, porque la Biblia es un libro espiritual. Si tú quieres ser sabio, puedes leerla y la Biblia te va a volver sabio. A mí me volvió sabio hace años, entendiendo las finanzas, entendiendo el tema del alcohol y las drogas, entendiendo las relaciones interpersonales a manera humana, de una manera sabia. Hubiera podido convertirme en un erudito, hubiera podido convertirme en una persona como un Magdi, hubiera podido convertirme en alguien parecido a tantos personajes que han existido, a Mahatma Gandhi, etcétera, etcétera. Pero por la gracia de Dios me dio más que un entendimiento mental, un entendimiento espiritual para comprender la verdad detrás de lo que son las letras escritas en la Biblia. Entonces, acá vemos la primera mención de la redención y es suficiente. Es suficiente porque es la primera y en eso nos basamos. Entonces ya vimos que tal como lo narró acá, en pocas palabras, luego se magnificó respetando esas mismas palabras. Respetando esas mismas palabras, se magnificó la interpretación y el suceso de Cristo y el golpe a la cabeza de Satanás. Si quieres, te doy una añadidura, como una cuarta primera mención. Puede que hayan algunas antes, pero al menos la más explícita, que hay que interpretarla, pero de una u otra manera es explícita, es Génesis 24 sobre la iglesia. Como ya dije al principio, la iglesia vendría siendo Rebeca, que fue traída por el siervo de Abraham para ser entregada a Isaac. Así es la iglesia. Está siendo formada, está siendo santificada por el Espíritu Santo, como hizo el siervo que le dio presas de oro y toda esta parte, vestidos y todo a ella, para luego presentársela a Isaac. Bien, entonces ahí podemos ver la primera mención de la iglesia, aunque la iglesia era una verdad, un misterio oculto desde los tiempos eternos y que fue revelado por medio de Jesucristo y su Santo Espíritu en el tiempo del nuevo pacto. Entonces, mis amigos, esta es la ley de la primera mención. Con esta herramienta tú vas a poder interpretar muchas partes de la Biblia y dejar quizá de andar divagando entre diversas interpretaciones y centrarte en lo que verdaderamente la palabra de Dios quiere decir. Nuevamente, gracias a todos por suscribirse, darle me gusta, comentar, compartir este video y nos vemos en el siguiente. Dios nos ha bendecido eternamente en Cristo Jesús. Adiós.